Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo 5 casos muy perturbadores que han sucedido en El Salvador, uno de los países más pequeños del mundo, pero con historias verdaderamente aterradoras. Comenzaré abordando los temas más suaves, hasta terminar con el más impactante. Si te gusta este video, házmelo saber en los comentarios para una segunda parte. Sin más que decir, comencemos. 8 personas fueron atadas, y les arrebataron la vida con un tiro de gracia, el 29 de marzo del año 2014, en un estacionamiento de camiones, ubicado en las afueras de San Salvador, la capital del país. Los testigos señalaron que al menos 10 personas sospechosas llegaron en 3 camionetas negras, e ingresaron a una casa cercana. Las autoridades creen que los sospechosos estaban buscando sustancias ilícitas, y que la masacre es parte de un ajuste de cuentas relacionado con el crimen organizado, informó la prensa local. Los sospechosos habrían utilizado artefactos de fuego con silenciador, y se llevaron la mayoría de los casquillos de bala, lo que indica cierto grado de profesionalismo. Las autoridades encontraron la letra Z marcada con sangre en las paredes, un símbolo tradicionalmente asociado con el violento grupo criminal mexicano de aquellos tiempos, los Zetas. En la escena, una bebé quedó dentro de un camión con vida. ¿Le perdonaron la vida o no? Con solo darle fin a sus padres, esto es muy cruel. En ese momento, en El Salvador, se reportaban hasta 53 asesinatos por día, lo que generalmente ha sido atribuido a las pandillas callejeras locales, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, las dos más grandes del país. Inundado de cadáveres, el Instituto de Medicina Legal de San Salvador no dio abasto para realizar autopsias a todas las víctimas. Sin embargo, la sangrienta Z encontrada en la escena del crimen no necesariamente confirma la participación de los Zetas en la masacre. En México, se han presentado casos en que las pandillas utilizaban el nombre de los Zetas para intimidar a sus rivales e inspirar miedo. Los responsables de esta masacre en El Salvador podrían haber hecho lo mismo, o podrían haber invocado el nombre de los Zetas para confundir a las autoridades y ocultar su verdadera identidad. Finalmente, como lo dije anteriormente, eran 53 asesinatos al día. La Fiscalía de El Salvador estaba inundada de homicidios, y no pudieron capturar a ninguna persona, por lo que este caso quedó impune. Julia Esmeralda, una mujer que practicaba rituales de brujería. Julia vivía con sus 3 hijos y su compañero de vida, José Giovanni. Su compañero, José, nunca estuvo de acuerdo que Julia haga sus rituales de brujería, más en su casa, ya que era pequeña y solamente tenían una habitación y Julia se quejaba que no tenía un lugar privado para poder practicar todo eso. Tenía imágenes pegadas en toda la casa del Santo San Simón. José Giovanni aseguraba que Julia estaba poseída por el diablo. Así que el 17 de noviembre, José juntó a un pastor y más personas, para que sacaran todo sobre el Santo San Simón afuera y junto a varias oraciones, quemaron todo. El 18 de noviembre, al día siguiente, a las 4 de la madrugada, José escuchó unos gritos adentro de la casa, a lo que este corrió a ver y cuando llegó, se encontró con una escena macabra, vio a su hija de 6 años ensangrentada en los brazos de su madre, a lo que José se la arrebata de las manos, la lleva afuera para auxiliarla, a lo que se da cuenta, que la niña tenía una enorme herida en el cuello, acabando con su vida. También sus otros 2 hermanos habían sido atacados por su madre, pero ellos seguían vivos, y por el grito de los niños llega el tío de José Giovanni a ayudarle atacando a la mujer. Finalmente fue detenida y llevaron a los 2 chicos al hospital, mientras que una, lamentablemente falleció. ¿Por qué lo hizo, señora? ¡No se la lleven! ¡Déjensela al pueblo! ¿Por qué lo Señora. hizo? ¿Se arrepiente, señor? Masacre de microbús en Mexicanos. Ocurrido un 20 de julio del 2010, en el municipio de Mexicanos, la colonia Jardín, ocurriría uno de los peores atentados ocasionados por las pandillas. Alrededor de las 7:30 de la noche, un microbús de la ruta 47, que se realizaba haciendo su recorrido como todos los días, hasta que un momento para otro en una parada del microbús, un grupo de personas fuertemente armadas ingresaron al microbús, quitándole la vida al conductor y tomando el transporte hasta llevarlo hacia una zona poco habitada por la noche,
Cabe recalcar que el transporte iba lleno de pasajeros, las personas se fueron al fondo del microbús a lo que un tipo agarró un bidón lleno de gasolina y lo empezó a tirar por todo el lugar adentro del transporte. Los pandilleros le prendieron fuego con alrededor de 32 personas adentro mientras el microbús ardía en llamas. Habían personas que trataban de salir a lo que los pandilleros desde afuera les disparaban a los que trataban de salir y eran obligados a entrar nuevamente. Esto solo duró unos minutos hasta que la policía llegó y rompieron los vidrios, sí logrando salvar algunas vidas. Las personas fallecidas en total fueron 17. Este hecho se dice que fue como venganza porque un día antes, un miembro de la pandilla 18 le habrían arrebatado la vida por miembros de la pandilla rival, la MS-13, a lo que se dice que estos escaparon por un microbús de la ruta 47. En El Salvador las pandillas siempre se han dividido en dos, la 18 y la MS-13, estos son bandos rivales a tal punto de cometer atrocidades. Un 3 de marzo del 2016, 11 trabajadores salieron de sus casas por la mañana a cumplir su trabajo como todos los días, todo esto alrededor de las 12 de la tarde, cerca del lugar donde estos hombres se encontraban se escucharon múltiples disparos por la zona. Tiempo después todo el lugar se llenó de vehículos de policías. Cuando se corrió la voz, dijeron que 11 hombres habían sido ejecutados, pero ¿qué había ocurrido? Hubieron varias capturas, donde se pueden observar a las personas responsables de este crimen, todos pertenecientes a una pandilla, donde uno de ellos había un testigo criteriado con el fin de tener beneficios penales mencionando que le quitaron la vida a las personas equivocadas, gente que no pertenecía a ningún tipo de pandilla e incriminando a sus compañeros. Junto a eso, cuando ocurrieron los hechos, uno de los miembros empezó a grabar cómo ejecutaban a todos. El video de la ejecución se filtró en redes sociales y se hizo viral en su momento, pero las autoridades lograron bajar el video de las redes sociales con éxito. En ese video se podía observar a un menor de edad, ansioso por eliminar a sus víctimas con un objeto filoso. A las 11 de la noche del 27 de mayo del 21, una vivienda del municipio de Chachuapa, El Salvador, comenzaron a emerger gritos femeninos. Eran gritos desgarradores, gritos que pedían ayuda y los vecinos de la zona fueron alertados de diferentes formas. Se dice que la vecina no escuchó los gritos, sino que sus perros fueron quienes le avisaron, empezaron a ladrar, aullar, rascar la puerta y cuando miró por la ventana se dio cuenta de todo. Finalmente se cuenta que una persona vio lo que parecía ser una pelea familiar, vio una joven chica corriendo por un jardín y siendo perseguida por su supuesto marido. La chica pedía ayuda a gritos y el hombre la perseguía con una barra de hierro entre las manos. Una vez que la alcanzó la golpeó en la cabeza hasta dejarla inconsciente y después la arrastró sujetándola de los pies hasta meterla en casa. Es ahí cuando el testigo toma el celular y llama a la policía. La policía llegó a la escena a las 12:10 de la noche, tardaron demasiado en llegar pero supuestamente según el periódico digital, El Faro, el motivo del retraso de la autoridad fue que el celular de emergencia no funcionaba. Este periódico también explica que en la puerta de la casa emergía sangre fresca con lo cual los agentes pidieron refuerzos y entraron. Una vez dentro de la casa encontraron dos cuerpos sin vida de Mirna Cruz Lima de 57 años de edad y de su hija Jacqueline Cristina Palomo Lima de 26. Ambos cuerpos fueron encontrados, tenían golpes contundentes en la zona de la cabeza. Pero lo peor estaba por llegar. En el patio de la misma casa se encontraban dos cuerpos más pertenecientes a dos varones, uno de ellos era Alexis Palomo Lima de 24 años de edad, hijo de Mirna y hermano de Jacqueline, y el otro parecía ser del hermano de Hugo Osorio, el dueño de la casa. La escena era terrible y cuando la policía buscaba al culpable se encontró con un hombre que fingía estar muerto. El hombre se había cortado las muñecas y estaba intentando fingir que no respiraba, pero los agentes fueron rápidos e inmediatamente lo apresaron y lo llevaron al hospital más cercano. Al principio en su casa se encontraron con 4 cadáveres, 2 femeninos y 2 masculinos, pero cuando la policía indagó más vio que la fosa en la que se encontraban los cuerpos masculinos podrían haber muchos más y no solo eso sino según fiscalía entre la vivienda de este sujeto y el terreno colindante se podían discernir otras 7 fosas donde podían ver más restos humanos.
Esta fue una historia tan llamativa que decenas de familiares de personas que llevan muchísimo tiempo desaparecidas y que no estaban siendo buscadas por la policía, fueron al lugar de los hechos y preguntaron directamente si sus cuerpos estaban ahí, pero la policía lo que hizo fue tomarles muestra de ADN y pedirles un poco de paciencia. Al igual que estas personas también fueron al lugar de los hechos los medios de comunicación, los cuales fueron a preguntar directamente a la gente que trabajaba allí, a hacerles preguntas: ¿qué está pasando? ¿Qué han encontrado? Y sin ningún tipo de problemas el reconocido forense Israel Ticas se acercó a hablar con la prensa, habló de lo que estaban haciendo, cómo están trabajando, qué han encontrado. Da tristeza, yo tengo casi 33 años de ser forense. Y puedo decirle que nunca había visto una escena así. Lo más que había visto es 6 cuerpos, pero no tantas señoritas, tantas jovencitas. Es que fueron violadas, bueno, ¿qué puedo decirle? Por los indicios que observamos ahí, es una casa donde se dio muchas cosas negativas. Todo lo que dijo este forense fue con respeto y de su experiencia y lo que estaban encontrando. Tiempo después varios medios dijeron que la Fiscalía de la República Rodolfo Delgado pretendía abrir un proceso disciplinario contra este forense por hablar demasiado, supuestamente dio información a la prensa que no estaba comprobada. El fiscal en una rueda de prensa declaró lo siguiente: a la persona que se atrevió a dar esta información sobre las excavaciones, que lo único que causó fue confusión entre la prensa y la población, instruí que la unidad de auditoría fiscal iniciara el proceso disciplinario correspondiente, porque aquí no se trata que una persona va a dar de una manera antojadiza o va a describir eventos, más aún cuando estos no han acontecido. El pasado 27 de junio, durante una rueda de prensa, se rumora que ya habían encontrado 18 cuerpos en los siguientes días según elsalvador.com. Hoy encontraron 5 más, sin embargo parece que el gobierno aún no ha hecho pública esta información, con lo cual tendremos que esperar. Lo que sí sabemos es que mayormente mataba mujeres, de las cuales algunas eran menores de edad. También entre los cuerpos encontraron los restos de 4 niños de entre 12 y 9 años de edad. Lo que se sabe hasta ahora es que este sujeto cavaba una fosa y tiraba el cuerpo de la víctima, cuerpo que tapaba con una losa. Cuando mataba a otra persona la sacaba y tiraba a otro cuerpo y después volvía a taparlo. De este modo las víctimas quedaban apiladas y cada una de ellas se descomponía a un ritmo diferente. El dueño de la casa era Hugo Ernesto Osorio Chávez, de 51 años de edad. Este sujeto fue descrito por sus vecinos como alguien amable, que no se metía con nadie y que parecía muy buena persona. Vivió durante años en aquella casa ubicada en el número 11 en el callejón Esteves en Chachuapa. Pasó totalmente desapercibido, los vecinos no supieron prácticamente nada de él, no lo miraban como un tipo agresivo, no se metía en problemas y de su casa nunca emergían ruidos. Sin embargo, el 7 de mayo todo se destapó y la policía comenzó a investigar qué fue lo que pasó y quién era exactamente este sujeto. Descubrieron que Hugo Osorio fue miembro de la Policía Nacional Civil desde 1997 hasta 2005. La causa por la cual fue destituido fue por el delito de estrupo. El significado de esta palabra es un delito que consiste en tener una relación sexual con una persona menor de edad, valiéndose del engaño o la superioridad que tienen sobre ella. Este delito lo envió al penal de Apanteo durante 5 años y tras ello quedó en libertad. Muchas fuentes de comunicación mencionan otros posibles crímenes, pero al menos de forma oficial no se sabe nada de eso. La única información oficial fue el delito que cometió en el año 2020 y describen que el 2 de diciembre de ese año se emitió una orden de captura contra él por abuso a una menor. Esto llama mucho la atención porque desde que la orden fue emitida hasta que la policía realmente lo detuvo, pasaron varios meses y no lo detuvieron por lo que hizo en el 2020, sino por lo que estaba haciendo en 2021, y es que estaba dedicado a acabar con la vida de chicas jóvenes. Se dice que captaba a las chicas por redes sociales, se metía en grupos de Facebook, donde gente joven buscaba empleo y él escribía por privado y decía que tenía ofertas estupendas, y las víctimas por necesidad de trabajo le hacían caso, quedaban con él, iban a su casa y una vez ahí, eran agredidas y golpeadas en la cabeza hasta la muerte. Solía golpearlas con una tubería o con una barra de metal, luego tiraba los cuerpos a una fosa.
Otra forma que usaba para captar víctimas era decirle a la gente que su hermano Carlos les podía ayudar a cruzar a Estados Unidos, que tenían que pagar una cierta cantidad de dinero y a los pocos días ya estabas en los Estados Unidos. Lamentablemente esta historia era falsa y fue exactamente lo que hizo con Alexis Palomo Lima. Alexis estudiaba cuarto año de medicina, pero lamentablemente no tenía recursos, con lo cual Osorio se acercó a su madre y a su hermana y les planteó la posibilidad de enviar a Alexis a Estados Unidos. Contó que su hermano pasaba gente por la frontera y que todo saldría bien y que el chico tenía un gran futuro, y a cambio de ese pequeño gesto de pasar a Estados Unidos pedía $7,000. El único problema es que no tenían tanto dinero, así que Mirna optó en pedirle ayuda a su padre, José, que se llamaba el hombre, tiene una casa en propiedad y si mostraba escrituras al banco este les concedería el crédito. Era la única forma de conseguir el dinero, con lo cual el hombre aceptó. El viaje se hace a principio de mayo del 2021, pero a los pocos días Osorio les informa a la familia que Alexis ha sido secuestrado. Supuestamente el hombre sabe dónde encontrarlo y le pide a Mirna y su hija Cristina que vayan a su casa a hablar del tema. El momento del encuentro fue una noche del 7 de mayo del 2021, pero lamentablemente, todos sabemos lo que pasó en realidad. Lo que realmente ocurrió fue cuando Alexis llegó a su casa, fue asesinado y lanzado a la fosa, a una fosa, en la que se encontraba el cuerpo sin vida del hermano de Hugo Osorio, Carlos. La noche del 7 de mayo Mirna Cruz de Lima fue asesinada a base de golpes y después el criminal pretendió hacer lo mismo con su hija Jacqueline Cristina, con lo cual ella se defendió y corrió por el jardín pidiendo ayuda. Varios vecinos escucharon los gritos, pero Osorio fue más rápido y cuando alcanzó a la chica la mató a base de golpes y la arrastró hasta dentro de la casa. Según los medios de comunicación, a este criminal le gusta infligir dolor a otras personas, un dolor tanto físico como psicológico, y en los primeros registros encontraron máscaras y utensilios inimaginables. Este sujeto guardaba recuerdos de algunas víctimas como pintalabios, zapatos, tarjetas de banco, accesorios, y todo eso lo tenía escondido en un calcetín de color gris. A partir de aquí hay tres teorías que la prensa repetían constantemente. El primero que decían es que este hombre mataba a las víctimas en rituales satánicos, pero este dato es completamente falso. Circuló por las redes porque dentro de su casa encontraron una pequeña estatua de la Santa Muerte. Entre los objetos había una máscara de Jason, utensilios, y por todos estos objetos encontrados pensaron que eran muertes rituales, pero este crimen no tenía nada de eso. Como segunda teoría, este sujeto tenía su número de patrón de víctimas y la policía empezó a investigar antiguas residencias que tuvo este criminal. Cuando él estuvo viviendo en una de ellas desaparecieron 3 varones de la misma zona, 2 chicas, una de 14 y otra de 16 años y un muchacho de 28. Aún no está confirmado de que sean más víctimas suyas, pero aún así muchos medios lo tienen muy presente. Y como tercero, al menos en un principio, se dijo que este hombre cometió los delitos completamente solo, o que lo hizo por gusto, o que lo hizo siendo un sicario, es decir, que mataba a la gente por órdenes de otros, le daban nombres, dirección, él captaba a la víctima, la mataba y recibía un pago por ello. En una conferencia de la prensa un viernes 21 de mayo, se dijo que Hugo Osorio se iba a convertir en testigo criteriado, de que según él en numerosos crímenes no participó directamente, sino que solo se encargó de ayudar a ocultar los cuerpos. 9 de los presuntos cómplices según Osorio fueron los siguientes: Juan Francisco Seño, Juan Alberto Goche Escobar, José Ernesto Singüenza Martínez, Henry Aníbal Olivares Perdomo, Nelson Roberto Olivares Perdomo, Lorena Patricia Miranda Vázquez, Ernesto Enrique Álvarez, Cindy Gabriela Mendoza Godoy y Ingrid Isabel Ramos Morales. Según la fiscalía, estas 9 personas pueden estar vinculadas con estos 13 crímenes cometidos entre 2020 y 2021, crímenes entre ellos una niña de 7 años y 2 niños de 9 y 2 años de edad. Lo interesante es que algunas fuentes dicen que algunos de ellos nunca han tenido antecedentes. En la fuente de Diario Universal sostiene que los detenidos están relacionados con la trata de personas, pero hasta ahora no hay pruebas. Por ello es que algunos familiares de estas personas han salido en los medios para decir que son inocentes. Un punto polémico del caso es que el pasado 12 de mayo la revista Factum publicó un artículo muy completo donde le decían al público unos detalles de los crímenes cometidos en 2020. Un testigo protegido apodado Esteves reveló la verdad de estos crímenes. Uno de ellos era el crimen cometido contra una muchacha que se ganaba la vida trabajando en un kiosco, otro era la muerte de una ex mujer de un militar, el siguiente de 2 mujeres y de 2 niños pequeños. En algunos casos el tal Esteves, que prestaba su casa a unos amigos para que en ella
cometieran crímenes. Un claro ejemplo de ello fue un amigo suyo que llevó a su casa a una mujer de 36 años y a su hija de 9. Esta persona, Abu, de ellas, y después de hacerlo las mató. Cuando la revista Factum publicó esto, el caso estaba en reserva y el fiscal consideró que todo el texto solo servía para revictimizar a los fallecidos. Consideraban que el texto a grosso modo es una falta de respeto hacia las víctimas y a las familias de estas, y por lo tanto pidió a los jurados la retirada de esta publicación tanto en el sitio web como en cualquier otra plataforma digital. El mes de junio la revista Factum fue retirada de todas las plataformas. Sin embargo, cabe decir que las revistas se han solidarizado con ellos y han vuelto a publicar el mismo texto en sus portales. Además, algunos críticos denunciaron esta medida como un intento del gobierno de censurar a la prensa. Según la página vice.com, el presidente Nayib Bukele señaló fuertes caídas de la tasa de homicidios como evidencia que su plan de seguridad de su administración está teniendo mucho éxito. En 2015, El Salvador, con una población de más o menos de 65 millones, sufrió casi de 30 asesinatos por día, lo que lo convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo. Pero recientemente habían días sin asesinatos y la tasa cediendo homicidios es una quinta parte de lo que fue cuando se encontraba en su punto máximo. Sin embargo, las desapariciones han aumentado de una forma alarmante. Supuestamente en 2020, en los primeros 4 meses, desaparecieron alrededor de 196 personas, y 2021 en el mismo periodo fueron 416. Con estos datos muchas fuentes dicen que quizás el gobierno no hace bien como dicen, que quizás sus medidas son insuficientes y que están intentando censurar el caso para que la población no se entere de nada. Según declaraciones judiciales de Hugo Ernesto Osorio Chávez, dentro de su casa podrían encontrarse aproximadamente 47 cuerpos, pero actualmente no tenemos dicha cifra. Siguen saliendo cuerpos, siguen investigando el tema. Aún así, sabemos que el 22 de mayo el sujeto fue trasladado al Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca. Siguen llegando en la escena del crimen familiares de personas desaparecidas, buscando desesperadamente a sus seres queridos, y que aparecen ahí con fotos con nombre y apellidos. Piden por favor que esta información no se detenga, ofrecen su ADN para cotejarlos, pero sin embargo al día de hoy no hay nada confirmado y este caso continúa en reserva. Que del momento en que ella desapareció, pues yo no he tenido no he tenido tranquilidad, porque yo no puedo dormir por pensar que no sé qué le pasó. Entonces, yo quiero tratar la manera, ¿verdad?, de ver cómo pues la localizo. Con la esperanza que he perdido a mi hijo hace 4 meses. Y entonces no segura que acá está, ¿verdad? Pero como madre hay que buscarlo, ¿verdad? Donde pues Dios lo pueda tener. Esperando que no sea el paradero, ¿verdad? Pero como viendo la situación en que estamos, pues hay que buscarlo.